Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Debo decir que por un lado estoy contento porque vamos a hablar de los rankings de running backs, una posición importante, no porque hoy sea la posición que más se elige en las primeras dos rondas, sino porque sigue siendo importante detectar a los mejores corredores, pero también estoy triste. Y estoy triste porque se acaba de lesionar mi jugador favorito de béisbol, Ronald Acuña Jr. Una lesión terrible que lo va a marginar nuevamente durante toda la temporada. Le pasó hace algunos años, justo en el año en el que los Braves lograron llegar y ganar la Serie Mundial. Y Ronald Acuña no pudo estar en el terreno de juego. El año pasado ganó el premio al jugador más valioso en todo el béisbol. Y a pesar de que había tenido un inicio lento, estaba dando signos de recuperación en su nivel. Es una verdadera lástima. Mucho ánimo, Ronald. Vas a regresar mejor que nunca, lo sé. Me duele. Y yo que estaba a punto de comprar su jersey, el jersey azul con el número de Ronald Acuña, ni hablar. Así es el deporte. Y una lesión que normalmente también impacta a los corredores. Tenemos por ahí algunos que vienen regresando justamente de esa lesión. Pero empecemos con los rankings de running backs, que eso es a lo que verdaderamente venimos y no a lamentarnos lo que haya pasado el fin de semana. Recuerden que esta es una serie de episodios en las que estoy hablando de mis rankings. El episodio pasado hablamos de los quarterbacks, top 20 quarterbacks. Hoy vamos a ir con los mejores 38 a 40 corredores disponibles en drafts de fantasy. Empecemos con el tier número 1. Y aquí ¿es válido pensar en un solo tier para Christian McCaffrey? Me parece que este año no del todo. El tier número 1 lo conforman Christian McCaffrey, Bijan Robinson y Breece Hall. El tier 2, Saquon Barkley, Jahmyr Gibbs y Jonathan Taylor. Esos son los 6 running backs que conforman estos dos tiers. El número 1 es indiscutiblemente Christian McCaffrey. Si alguien tiene este año el 1-0-1 en sus drafts, es Christian McCaffrey. No hay duda. Donde comienza la incógnita, donde comienza el debate, es quién es el segundo mejor running back. ¿Es Breece Hall o es Bijan Robinson? Hay argumentos para decir que uno y otro. Para mí es Bijan Robinson y por poco margen. Y realmente todavía no estoy seguro si esto ya está así tatuado. Porque es posible que en algunas semanas pueda cambiar a Breece Hall al número 2. Pero al menos con Bijan Robinson sabemos que tiene el volumen garantizado, tiene talento y una mejora en la ofensiva. En el 2023 fue el running back 19 en acarreos, fue el running back 3 en targets, en target share y el running back 6 en recepciones. Fue el running back 15 en yardas terrestres y el running back 4 en yardas recibidas. Si algo tienen en común estos corredores del primer tier, incluso del segundo, es que son caballos de batalla y que además tienen gran utilización en el juego aéreo. Breece Hall fue el running back 6 en puntos fantasy por juego en una muy mala situación con los Jets en 2023. Para 2024 esperamos una mejora con Aaron Rodgers sano. Es uno de los corredores más versátiles, fue el running back 1, el que más targets, el que más recepciones y el que más yardas recibidas tuvo el año pasado. Después, en el segundo tier, viene Saquon Barkley. Y yo sé que aquí hay incógnita con Saquon Barkley, porque hay cuestionamientos sobre su potencial de touchdowns al estar ligado a Jalen Hurts y a una ofensiva que pudiera continuar o no con el tush push. Eso lo vamos a ver. Pero la realidad es que Barkley, con el talento que tiene, tendrá una mejora ofensiva enorme. Imaginen pasar de los New York Giants a los Philadelphia Eagles. Una mucho mejor línea ofensiva. Los running backs de los Eagles el año pasado anotaron 8 touchdowns. Swift generó casi 1,300 yardas totales en esta misma ofensiva. ¿Por qué no pensar en 10 touchdowns y 1,500 yardas para Saquon Barkley?
Es posible. Y eso lo catapultaría para ser un top 5. En el lugar 5 justamente viene Jahmyr Gibbs, uno de mis favoritos. A pesar de que va a seguir en comité con David Montgomery, aún así es uno de los 5 mejores corredores en fantasy. Con Montgomery sano, promedió 14.1 toques y 73.1 yardas totales por juego. Su elusividad, explosividad y estar ligado a una buena ofensiva lo hacen uno de los picks más seguros. En 2023 fue el running back 8 en yardas por toque. Después tenemos a Jonathan Taylor, que si bien se perdió parte de la temporada por diversas circunstancias, una vez que se hizo de la titularidad, casi fue imparable. En 7 de 10 juegos la temporada pasada tuvo al menos 15 acarreos. En esos juegos promedió 22 toques, 99.7 yardas totales, 0.67 touchdowns y 18.5 puntos fantasy por juego. Y después de este tier, me parece que empiezan las grandes incógnitas. Cualquier corredor a partir del puesto 7 y hasta el 40, hay un pero. Hay algo que quizá no nos convence de ese running back. Y ese es el reto este año en la posición. Porque si bien queremos alejarnos de ellos en la ronda 1, la realidad es que no parece una mala idea hacernos de un Bijan Robinson, de un Breece Hall, de un Jahmyr Gibbs y olvidarnos. Y pasar de una zero running back a una hero running back. A una ancla running back o running back ancla. Porque si no elegimos alguno de estos 6 primeros running backs, insisto, todo lo demás son incógnitas. A todos los demás les puedes poner un asterisco ahí al lado. Y empecemos con ese tier, que lo componen nada más y nada menos que en el puesto 7 Travis Etienne, en el 8 viene Isaiah Pacheco, en el 9 Derrick Henry ahora en los Ravens, en el 10 Kyren Williams y en el 11 aparece Rachaad White. Quizá Rachaad White pudiera parecer un poco bajo en rankings, pero ahorita voy a explicar el por qué lo tengo en el puesto 11. Empecemos con Travis Etienne. Y aquí la incógnita es si ahora sí realmente lo van a limitar. Porque esa era una de las consignas según su coach el año pasado. Pero aún así fue el running back 3 en toques totales y promedió 19.2 por juego. Sí, fue una temporada de dos caras. Porque hay que recordar que Travis Etienne de la semana 1 a la 8 fue un running back totalmente explosivo. Promedió 22.3 toques, generó 106.2 yardas totales y fue el running back 4 en puntos fantasy por juego. Pero después se cayó terriblemente. Y de la semana 9 a la 18, promedió 16.3 toques por juego, 70.5 yardas totales y fue el running back 22 en puntos fantasy por juego. Además, los Jaguars no hicieron una mejora sustancial en la línea ofensiva. Y ese puede ser un tema. ¿Y qué tal si ahora sí Doug Peterson nos cumple lo que dijo desde la temporada pasada, que pretenden limitar a Travis Etienne? Habrá que ver con quién lo pueden hacer. Tampoco es tan fácil. Después viene Isaiah Pacheco de los Chiefs. Dominó en porcentaje de oportunidades entre corredores en Kansas City. Un altísimo 72.4%. De hecho, fue el running back 8 en esta métrica. Pero el volumen en general fue bajo. Fue el running back 22 tanto en acarreos como en targets. Y sí, tuvo 9 juegos con al menos 20 toques y promedió 19.4 puntos fantasy por juego. Solo 2 corredores promediaron más de 18 puntos fantasy por juego el año pasado. Christian McCaffrey y Kyren Williams. Isaiah Pacheco perfila para ser un top 10 al estar ligado a una gran ofensiva comandada por Patrick Mahomes. Después viene Derrick Henry. Y aquí la incógnita me parece que ya no es ni su edad, ni la línea ofensiva. Ahora, el pero está ligado a Lamar Jackson. Pero Lamar Jackson de verdad limita el potencial de sus running backs. Y aquí contesto con un rotundo no. Absolutamente no.
Este dato les va a abrir la mente del potencial que puede tener Henry. Gus Edwards fue el corredor en toda la NFL con más acarreos en línea de gol en 2023, con 23. Y de esos 23 acarreos, anotó 12 touchdowns. Si Gus Edwards en esta misma ofensiva logró correr para 12 touchdowns en línea de gol, ¿qué priva a Derrick Henry de anotar 15 touchdowns? No compren la narrativa que Lamar Jackson limita a Derrick Henry, como tampoco compren que la de Derrick Henry limita a Lamar Jackson. Se complementan y va a ser una gran ofensiva. Esta es la primera vez en muchos años que estoy dispuesto a elegir a Derrick Henry al precio correcto. Después viene Kyren Williams. Y aquí obviamente la incógnita es, ¿qué va a pasar con Blake Corum? ¿Es realmente una amenaza? Pudiera serlo, pero obviamente Williams perfila para ser el corredor principal. Fue muy eficiente el año pasado, fue el running back 8 en yardas por acarreo, el running back 3 en yardas por toque, el running back 8 en tacleadas evadidas y el running back 9 en yardas creadas. Parece difícil que de buenas a primeras Blake Corum llegue a ser una amenaza tal como para mandar a la banca en más del 50% de snaps a Kyren Williams. Y lo mismo sucede con Rachaad White. Mucha gente está preocupada por la llegada de Bucky Irving, que si bien limita un poco su upside, es una de las cosas que me pasa con Rachaad White. Rachaad White el año pasado, su gran potencial vino a través del juego aéreo. Fue el running back 9 en targets y el running back 4 en recepciones. Y la llegada de Bucky Irving puede limitar este potencial. A mí me parece que Rachaad White ya llegó a su tope de producción el año pasado y vamos a ver una disminución en eficiencia, en producción y en efectividad. Pero sigue siendo una opción top 12. Después vamos al Tier 4. En el Tier 4 tenemos a James Cook, a Devon Achane, a Joe Mixon y a Josh Jacobs ahora en los Packers. Y el Tier 5 lo componen Alvin Kamara, Kenneth Walker, David Montgomery y Aaron Jones, ahora con los Vikings. Empecemos a hablar con Alvin Kamara. ¿Cuál es la incógnita aquí? Hay varias, Hay varias. Porque hay que recordar que por más productivo en fantasy que haya sido Alvin Kamara, fue bastante ineficiente por tierra y en general. Fue el running back 45 en yardas por acarreo, generando solo 3.8. Fue el running back 37 en yardas por toque, generando solo 4.5. Y fue el running back 38 en tacleadas evadidas. Mucho le criticamos a Ezekiel Elliott estos números, similares. Y a Alvin Kamara no se dice nada. También fue muy ineficiente. Pero lo que aporta en el juego aéreo compensa esa ineficiencia. Y por eso, para que Kamara pueda redituar como un running back 2 medio alto, necesita estar involucrado en el juego aéreo. El año pasado fue el running back 2 en target share, targets y recepciones. Pero veremos esa misma utilización este año, porque ahí está Kendre Miller. Kendre Miller pasó mucho de su año de novato lesionado y no pudo mostrarse. Este año pudiera ser que veamos un incremento en utilización de Kendre Miller a costa de Alvin Kamara. Después viene Kenneth Walker. El año pasado tuvo 9 juegos con al menos 17 toques, por lo que podemos decir que Zach Charbonnet no fue realmente un factor o una amenaza. Pero nada indica que esto va a continuar en 2024. Además, Walker tiene muy poco involucramiento en el juego aéreo. Fue el running back 35 en targets con solo 7.7% de target share. En el puesto 18 viene David Montgomery, limitado al estar enfrascado en un comité con Jahmyr Gibbs, en roles intercambiables, eso sí. Ya no hay, en la parte final de la temporada vimos algo muy curioso con los Lions, donde David Montgomery y Jahmyr Gibbs dejaron de tener un rol específico y fueron intercambiados. Veíamos a David Montgomery siendo utilizado en el juego aéreo, veíamos a Jahmyr Gibbs utilizado en situaciones de corto yardaje, en línea de gol, y eso es una buena noticia para ambos. Están los dos inmersos en un ecosistema muy favorable para fantasy, una ofensiva muy prolífica. Fue
David Montgomery fue uno de los 5 running backs con al menos 50 acarreos en zona roja y el 38% de sus puntos fantasy fueron a través de touchdowns. Si creemos que puede haber una regresión en la cantidad de anotaciones de David Montgomery, entonces veámoslo como un running back 2 bajo sin mucho upside. Y en el lugar 19 viene Aaron Jones. Es el running back número 1 de los Vikings sin lugar a dudas. No tiene competencia. A pesar de su edad, el año pasado fue el running back 14 en yardas por toque y el running back 15 en yardas por acarreo. Es un sólido running back 2. Pasando al tier 6, aquí tenemos a Samir White de los Raiders, Ramondre Stevenson de los Patriots, Jonathan Brooks de los Panthers, DeAndre Swift de los Bears y Zach Moss ahora en Cincinnati. Como pueden ver, este es un tier con muchos corredores en nueva casa o nuevos running backs principales, porque salvo Ramondre Stevenson, todos los demás tendrán un entorno distinto de alguna u otra manera. Y empecemos con Samir White. El número 1 en los Raiders. No hay discusión. De la semana 15 a la 18 el año pasado fue el running back 9 en puntos fantasy totales promediando 15.2 por juego. Fue el running back 2 en toques promediando 23.3. Lo último que vimos de los Raiders con Samir White es que están dispuestos a darle la batuta y a llenarlo de volumen. En el puesto 21 viene mi Ramondre Stevenson de toda la vida. Quizá pueda verse limitado por la llegada de Gibson, sobre todo en utilización en juego aéreo. Y eso debería preocuparnos. Pero al final de cuentas va a haber volumen suficiente en esta ofensiva para que Stevenson pueda ser un running back 2 bajo. En el puesto 22 viene Jonathan Brooks, quien viene recuperándose de una lesión de ligamento cruzado, la misma que acaba de sufrir Ronald Acuña. Más temprano que tarde, él será el caballo de batalla completo de los Panthers. Tiene volumen asegurado. Ni Chuba Howard ni Miles Sanders deberían ser vistos como una amenaza. Recuerden la importancia del capital del draft. Los Panthers subieron en la segunda ronda para llevarse al mejor corredor de esta generación. En el puesto 23 viene DeAndre Swift, el claro titular en los Bears por el contrato que firmó. Por más que me guste Roschon Johnson como jugador, la realidad es que DeAndre Swift perfila para ser el número 1 de una ofensiva que en el papel luce que puede ser muy explosiva. Es un sólido running back 2 bajo dependiente de volumen y viene de tener su mejor temporada por tierra con 1049 yardas. Y por último tenemos en el lugar 24 de este tier 6 a Zach Moss. Es el running back que se va a encargar de la mayoría de los acarreos en los Bengals, tomando el rol, no el rol completo, pero parte del rol que deja Joe Mixon. Quizá vaya a compartir oportunidades con Chase Brown. Aún así, al estar ligado a una ofensiva prolífica como la de los Bengals, puede ser un running back 2 bajo. En el tier 7, aquí sí ya las incógnitas son muchísimas. Jugadores que en el pasado no han podido producir, corredores que están enfrascados en comités muy difíciles de predecir o que están ligados a ofensivas que no entusiasman para el próximo año. Y aquí tenemos a James Conner, a Raheem Mostert, Devin Singletary, Javonte Williams, Brian Robinson, Tony Pollard, Najee Harris, Austin Ekeler, Jalen Warren, Tajay Spears y Ezekiel Elliott. Yo he dicho que Ezekiel Elliott es una de las mejores inversiones en estos momentos en draft de fantasy. Pero no me malentiendan. Todo tiene su reserva. Pero Ezekiel Elliott está siendo elegido como el running back 40 y tantos, 40 y bajos. Y yo lo tengo colocado como el running back 34, 35 para ser específicos. Es decir, puede ser un running back 3 bajo, pero lo estamos seleccionando como un running back 4. Por eso la inversión es factible. James Conner enfrascado en un posible comité con Trey Benson y la edad no juega a su favor. Raheem Mostert, también el tema de la edad y el hecho de que los Dolphins
se hicieron en el draft de Jalen Wright. Devin Singletary, ligado a una ofensiva poco prolífica como la de los Giants. Javonte Williams, ligado a los Denver Broncos, que además agregaron a Audric Estime. Brian Robinson Jr., sabemos que no tenía mucho involucramiento en el juego aéreo, pero quizá ahora tendrá más competencia en ese sentido con la llegada de Austin Ekeler. En los backfields de los Steelers y los Titans, yo prefiero al que me pueda salir más barato. Si en los Steelers es Jaylen Warren, perfecto. Si en los Titans está Jay Spears, aún mejor. De hecho, prefiero Spears por sobre Pollard. Y por último, ahí Austin Ekeler. Vamos a ver si logra colocarse como la opción de checkdowns de Jayden Daniels y eso lo pudiera catapultar a tener semanas de running back 2 bajo, pero la realidad es que yo lo veo más como un running back 3 alto en ligas PPR. Y por último, vamos a cerrar con el tier 8, donde está Nick Chubb, Trey Benson, Antonio Gibson, Chase Brown, Zach Charbonnet y Blake Corum. Se van a preguntar por qué tan bajo Nick Chubb. Es porque es fecha en la que no sabemos nada de su recuperación. Estamos totalmente operando a ciegas con Nick Chubb, esperanzados en que pueda regresar al 100%. La lesión que sufrió es una lesión bien complicada de regresar. Hay que tomarlo con calma. Y una vez entrado ya el verano y que estemos metidos en training camps y quizás hasta en pretemporada y que empecemos a ver los reportes de Nick Chubb, podemos entonces comenzar a subirlo en rankings o quizá, si las noticias no son las que esperamos, incluso hasta bajarlo. Y esto haría obviamente también las demás opciones del backfield de los Browns que empiecen a subir. Antonio Gibson es una opción barata que puede resultar en ligas PPR, porque si estamos hablando que Austin Ekeler puede ser la opción en checkdowns de un quarterback novato, también lo pudiera hacer Antonio Gibson en los Patriots para Drake May. El tema es, ¿Drake May será el quarterback titular de los Patriots en la semana 1? ¿Quién sabe? Pero vean las opciones aéreas de las que va a estar rodeado Drake May. No hay que olvidar que Antonio Gibson jugó gran parte de su etapa colegial como receptor y no como corredor. Gibson es realmente un wide receiver convertido a running back. Y los Patriots pueden tener un plan para utilizarlo y facilitarle un poco la vida a su quarterback novato o incluso a Jacoby Brissett. Trey Benson, el novato, me intriga. Creo que puede ser un buen pick en últimas rondas, esperando que pueda ser una amenaza para James Conner. Zach Charbonnet, yo esperaría un aumento en utilización. Y con Blake Corum es una moneda al aire. Va a tener un rol, pero quizá estemos hablando de un 70-30, que puede evolucionar conforme avance la temporada en un 60-40 a favor de Williams casi siempre. Pero si algo le llega a pasar a Karen Williams, Blake Corum se puede convertir en un league winner. Ahí está, los rankings de running backs. Si quieren ver el listado completo, agrupado, vayan a estadiofantasy.com, vayan a la pestaña rankings y ahí van a encontrar los rankings de la temporada 2024. Siempre los pueden consultar, disponibles 24/7. Recuerden dejar su like, tanto en el podcast como en el canal de YouTube, compartirlo con quienes crean que les puede interesar la plática de corredores y si quieren entrar en debate, déjenlo en los comentarios, ya sea en YouTube o por las redes sociales. Dejen like, compartan, suscríbanse, activen notificaciones, porque ya empezamos con todo el contenido para dominar los drafts de Fantasy Football. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.